uso de la voz a nuestro invitado especial, doctor Hernández Islas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí, en esta Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro José María Ortiz Tirado. Agradezco mucho la atención y la invitación que me hizo el señor director general. Muy amablemente la atiendo con mucho gusto, y también en coordinación con el señor director de la Casa de Cultura Jurídica aquí en Hermosillo, Sonora, el licenciado Mario Ramírez Salazar. Es para mí un gusto y un honor estar aquí hoy, 1 de octubre del año 2010, para platicarles a ustedes de algunos aspectos que he tenido en mi carrera como servidor público, que ya se escuchó en mi currícula, en mi trayectoria como docente en la universidad y en varios institutos de la República Mexicana, y recientemente mi práctica en Chile, llevar a esta teoría del delito al sistema chileno, al sistema acusatorio chileno. La pueden ver la conferencia en mi canal de YouTube, el doctor Islas, así se llama, y ahí está la conferencia, la de Cuba que se mencionó, también está por aquí. Y bueno, es un placer y un gusto estar aquí con ustedes en estos, hablar de estos temas tan importantes como es la teoría del delito, y vamos a llevarla al aspecto estatal. Incluso traigo aquí algún estudio, alguna referencia del Código Penal para el Estado de Sonora y del Código de Procedimientos Penales. Vamos a hacer un breve recuento de lo que nos han dicho hasta ahorita sobre lo que era el derecho penal. Yo me tuve que remontar hasta el principio, porque tanto estudio, tanto libro que analizamos por ahí, nos dejaba un poquito de dudas, sobre todo cuando en la función como defensor federal, una función muy bonita en la que tuve un gran amor y respeto, y ahora como juzgador aprecio, bueno, cómo estamos enseñando a nuestros alumnos en la facultad, en los institutos, y cómo van a llegar al juzgado a postular, a defender a una persona. ¿Cómo va a llegar el fiscal a presentar su acusación, sus conclusiones? Entonces, si me lo permiten, vamos a hacer un recuento general de lo que han sido estos estudios. Y me voy a tener que remontar desde el origen de todo esto, porque incluso hoy vamos a cuestionar incluso hasta denominaciones de por qué le han llamado derecho penal. Comencemos. Vamos a comenzar por el principio. Nos hemos cuestionado qué estudia el derecho penal, qué trata, a qué se refiere, cuáles son los temas de estudio, de análisis. ¿Qué trata el derecho penal? Las penas, ¿qué más? Los delitos. Debemos las conductas, ¿qué más? Debemos explicarlo. Yo les propongo aquí con solamente 3 ideas nada más. Vamos a centrar el estudio en 3 ideas nada más. Me dicen, bueno, el delito, me dicen las penas, medidas de seguridad. ¿Qué más le faltará al estudio del derecho penal? ¿Cuál será su tema de estudio también como base central? Los elementos. Bueno, sí, el delito ahí lo tenemos. Las penas. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Quiénes? Los sujetos, efectivamente. Vamos a llamarle aquí responsabilidad. Delito, responsabilidad, penas y medidas de seguridad como temas centrales de estudio del llamado derecho penal. ¿Faltará algo ahí? Si yo digo aborto, violación, robo, secuestro, ¿dónde caerá? En el delito. Si yo digo autoría, participación, dolo, culpa, preterintención, en la responsabilidad. Y obviamente si digo prisión, multa, trabajo en favor de la comunidad,
reparación del daño, en las penas y medidas de seguridad. Ubiquen bien esa trilogía, porque si la aceptan, todo lo que venga más adelante va a cambiar. Ahora sí, fíjense que ya ubicando esa trilogía, advierto porque hay una teoría del delito. Yo justifico una teoría de la responsabilidad y obviamente que hay una teoría de las penas y medidas de seguridad que Franz von Liszt desarrolló en su programa de Marburg. ¿Cuál de estos temas creen ustedes que ha sido estudiado por la antigüedad con mucha efervescencia, que causó mucho furor? ¿Cuál de estos temas creen ustedes que ha sido más antiguo de los en estudio, en tratados? Las penas, con becarias de los delitos y de las penas, su gran obra. Tenemos un contemporáneo mexicano que es un orgullo nacional, Miguel de Lardizábal Uribe, discurso sobre las penas, contemporáneo becario, nacido en Tlaxcala, claro, en la Nueva España, pero llegó a ser tan brillante, señor, que fue asesor del rey de España. Y bueno, aunque el máximo tratadista de derecho penal, todos los cinco, Luis Jiménez de Azua, lo refiere en su tratado como español, pues nació aquí, en nuestro país. Primer cuestionamiento en el que parto, fíjense. El delito lo tenemos creo que muy bien delimitado, la responsabilidad creo que no tenemos problema, el sujeto implicado, ahora con el nuevo sistema del imputado y las penas. El primer problemita que yo remarco aquí es por qué le llamamos derecho penal, que ahí lo tienen en el texto. Si la pena no es lo único, no es el tema central de todo esto. Advertí en esta trilogía, que después vamos a ver cómo se lleva a la práctica, cómo se lleva a los códigos. ¿Por qué le llamamos derecho penal? Puede haber aspectos en los cuales, digamos, que está el delito y puede haber causas de exclusión del delito. Puede haber responsabilidad y causas de exclusión de la responsabilidad. Hay penas y también hay causas de exclusión de pena, que ahorita les vamos a ver en el Código Penal de Sonora. Primer cuestionamiento que hace Juan Andrés: ¿por qué derecho penal? Si ya advertí que todo este conjunto es parte integrante, pues entonces no me parece. ¿Y saben cuándo creo que dejó de llamarse derecho penal? Cuando Karl Stoss en 1893, al analizar el Código Penal suizo, habló de las medidas de seguridad, fue el precursor de las mismas. Determinó que no todo era castigo, sanción, sino que ahora la persona tenía que recibir una ayuda a los adolescentes, a las personas que tenían necesidad de consumir hábitos o estupefacientes. Es lo que le conocemos en la doctrina como el derecho penal de la doble vía: penas y medidas de seguridad. Bueno, entonces quiere decir que el primer planteamiento, digo ahí en el texto, no es correcto y denominarle derecho penal. ¿Cómo debe llamarse? Lo bonito no es, y lo importante no es criticarlo, o sea, a ver, dime cómo. Porque siempre decimos, no me gusta, no me parece, sí, pero ¿cuál es la propuesta? Porque es muy fácil criticar, pero la propuesta es importante, que tenemos que decir qué pasa. ¿Cómo le han denominado? Derecho de penas. Si recordamos nuestros libros y nuestras clases de teoría del derecho penal, derecho de penas con Feuerbach en Alemania, derecho represivo con Ernesto Puglia en Italia, derecho protector de los criminales con Pedro Dorado Montero, derecho de defensa social en Cuba con José Antonio Martínez, que son los creadores de la defensa social, derecho de lucha contra el crimen con Theodor Thompson, derecho criminal de los grandes juristas Francesco Carrara y su profesor Giovanni Carmignani en Italia.
entre otras. ¿Cuál es el correcto? Yo les propongo ahí que lo más correcto es llamarle derecho criminal por dos razones: la constitucional y la gramatical. Es decir, la Real Academia de la Lengua advierte el derecho al término criminal, como lo vamos a analizar aquí en este proceso momento. Constitucionalmente acepta nuestra Constitución el término criminal en los artículos 11, cuando determina que la limitación para viajar del territorio, salir de él, mudarse de su domicilio, podrá restringirse en los casos de responsabilidad criminal. Entonces yo tengo un fundamento constitucional. Artículo 14, párrafo tercero, que es fundamental para el desarrollo de nuestra materia: en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía o aún por mayoría de razón. Estoy justificando por qué le podemos llamar derecho, o de qué manera o cómo se justifica que podemos llamarle derecho criminal a nuestra materia. El 23, ningún juicio del orden criminal debe tener más de 3 instancias. 38, fracción 2, los derechos o prerrogativas se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal. Y el fundamental es el 104 constitucional. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer, fracción primera, de todas las controversias del orden civil o criminal. Quiero pensar que entonces el hecho de que Juan Andrés les proponga ahorita que se debe llamar derecho criminal es porque está fundamentado en su Constitución. ¿Qué dice la Real Academia de la Lengua? Bueno, pues por su parte, gramaticalmente la Real Academia dice que criminal viene del latín criminalis, que significa perteneciente al crimen o que de él toma origen. En una segunda acepción tenemos leyes, institutos o acciones destinados a perseguir y castigar los crímenes o delitos. Ojo, aquí ya aparece la palabra delito. En una tercera acepción es derecho, es un fiscal, es un pleito criminal. Y en una cuarta acepción es criminal, se refiere a quien ha cometido o procurado cometer un crimen. Considero que de este punto de la Real Academia se suple la trilogía de delito, responsabilidad, penas y medidas de seguridad. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo se justifica esta trilogía de delito, responsabilidad, penas y medidas de seguridad? Bueno, el artículo 4 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora es contundente y apoya mis planteamientos. Los periodos de instrucción y juicio constituyen el procedimiento judicial, dentro del cual corresponde exclusivamente a los tribunales del Estado resolver si un hecho es o no delito. Es lo fundamental que debe de resolver un tribunal, un juzgado en el Estado de Sonora. Determinar la responsabilidad o responsabilidad de las personas acusadas ante ellos e imponer las sanciones que determine la ley. A nivel federal, el artículo 4 también me permite hablarle a los compañeros del Poder Judicial de la Federación que la trilogía también está justificada, porque también le corresponde a los tribunales federales resolver igual si un hecho es o no delito federal, determinar la responsabilidad o responsabilidad penal de las personas e imponer, aquí sí es más concreto y más directo, imponer las penas o medidas de seguridad. El Código Penal del Estado de Sonora, pues de cierto modo también sigue apoyando, aunque ya se empieza a dispersar un poquito la idea. Si observamos, en el título primero habla de la responsabilidad penal. Eso es importante, aunque creo que debimos de haber comenzado por el delito, ¿no? Se empieza primero por el delito, la persona que está implicada en él, y después, si hay una responsabilidad, aplicar una pena. Y luego en el capítulo primero vienen reglas generales sobre los delitos y responsabilidad. Y aquí ya vamos a entrar en materia. ¿Aceptaron la trilogía o no? A ver, díganme ahorita, porque si no,
debo de detenerme un poco.